Continúa nuestra sección en verde, pero ahora lo hace con Pepe Larios. Pepe, muy buenas tardes, bienvenido. Bien hallada, genial. Pepe, pues muchas gracias por venir nuevamente, por visitarnos. Hoy vamos a hablar del fracking, de la fracturación hidráulica, pero también hacemos mención, bueno, pues a algunos encuentros importantes que han tenido lugar últimamente en los que has participado, por ejemplo, ese internacional de nuevas energías en Navalmoral de la Mata. Efectivamente, ha habido un encuentro donde hemos estado viendo, Navalmoral de la Mata está en el área muy cercana, a pocos kilómetros de la central nuclear de Almará, el área de influencia de la central nuclear de Almará, y por eso se ha elegido allí. Ha estado organizada por la Fundación de Energía contra la Energía Nuclear de Extremadura y han estado participando representantes lusos, tanto del sector de la energía renovable como del sector de la... Sí, te seguimos escuchando, Pepe. Sí, de la minería del uranio y le hemos dado un repaso a todo el ciclo nuclear, desde la minería del uranio en España y Portugal, el riesgo de las centrales nucleares, que también afecta a los portugueses. Hay que tener en cuenta que las centrales nucleares están cercanas a los ríos, en concreto la de Almará, está en el Tajo, y entonces cualquier tipo de accidente también le afecta a nuestros vecinos lusos. Hemos estado también a continuación viendo los residuos radioactivos, cómo está la situación en España. El almacenamiento oficial, el único que existe, es el del Cabril, pero existen también otros almacenamientos que no se declaran como tales, por ejemplo en Andújar, la fábrica de uranio de Andújar, donde hay residuos enterrados y la propia fábrica está enterrada, o Palomares, donde hubo un problema con unas cuantas bombas nucleares que se cayeron accidentalmente de un bombardero norteamericano cuando repostaba en vuelo, y la zona de Palomares está afectada y hay bidones enterrados con residuos radioactivos, y las gentes de Palomares tienen que pasar a revisarse porque orinan plutonio y hay que revisar cómo les está afectando. Y también, bueno, pues el cementerio nuclear del Cabril y la amenaza de almacenamiento temporal centralizado, en este caso en Villar de Cañas, en Cuenca, que también en primer lugar, los estudios están muy atrasados, Enresa no está haciendo bien su trabajo y los terrenos no son buenos, son terrenos inundables, posiblemente de poca sujeción. Habrá que invertir más de lo que se pensaba si logran colocarlo allí. Hay que recordar que después del Cabril no se ha instalado en España ningún almacenamiento de residuos radioactivos. Se intentó con un almacenamiento de pararrayos radioactivos en Nombela, no se logró. Se intentó luego el almacenamiento geológico profundo y en Córdoba teníamos 4 sitios candidatos en el Valle de los Pedroches, y también la movilización ciudadana, lo mismo que lo de los pararrayos radioactivos, lo impidió. Y luego a continuación pues también hemos estado viendo alternativas. ¿Podemos prescindir hoy de la energía nuclear? Perfectamente, no hay problema. Y el ejemplo está Japón. Japón tiene cerradas 54 centrales nucleares de un día para otro y siguen viviendo. Luego es una falsedad que se puedan vivir, más en nuestro país donde solamente tenemos 7 reactores nucleares, ¿no? Y tenemos alternativas, tenemos energías renovables, ya lo hemos hablado varias veces, donde en la situación actual, eólica, fotovoltaica y pronto ya la termosolar han alcanzado la paridad de red. Luego no tenemos por qué someter a la población a riesgos innecesarios y menos a las generaciones futuras. Hay que recordar que los residuos radioactivos no se sabe qué hacer absolutamente nada con ellos. Los que tenemos aquí cerca del Cabril, en el Cabril, pues van a ser peligrosos para el ser humano durante 300 años. Los transportes de residuos radioactivos indican también un riesgo muy importante. Hay que tener en cuenta que si se desparrama un camión con bidones por las carreteras y si aún sin romperse absolutamente ningún bidón, si tú o yo, que somos personal no profesionalmente expuesto, no trabajadores del sector nuclear, nos acercamos a uno de esos bidones, estaremos expuestos a una radiación durante 1 minuto, la máxima que podemos recibir para 1 año. Luego no es moco de pavo. Y también, ya digo, a las generaciones futuras los residuos de alta actividad van a estar siendo peligrosos para la humanidad del orden de 300.000 años, lo cual
son demasiados años como para dejar esa carga a las generaciones futuras. Es una energía con un riesgo muy alto y además con unas altas dosis de inmoralidad humana, ¿no? Hablamos de todo esto apenas 2 meses después del tercer aniversario del accidente de Fukushima, que se producía el 11 de marzo de 2011, como consecuencia del tsunami que inundó las costas de Japón, matando a decenas de miles de personas, ¿no? Parece mentira que un ejemplo tan cercano no dé lugar, no genere un viraje radical, ¿no?, en este sentido, ¿no? El viraje ha comenzado, otra cosa en nuestro país, el viraje ha comenzado. Bueno, hay que tener también en cuenta que el problema de Fukushima no fue tanto el tsunami, los propios informes de TEPCO lo han afirmado, ¿no? Y el propio informe del gobierno japonés, que 4 años antes habían alertado de fallas importantes en todos los sistemas de seguridad y que TEPCO no había hecho las inversiones que le habían reclamado, ¿no? Hay que recordar que la central de Fukushima es similar, es de la misma tecnología y la misma fabricante que la central nuclear de Garoña en España, que se empeña el gobierno en mantenerla en funcionamiento más allá de su vida, entre comillas, útil, económicamente. Y está, por orden del Consejo de Seguridad Nuclear, está parada, están manteniendo con costes importantísimos esta central sin producir ahora mismo energía eléctrica y que no valdría la pena, no valdría en absoluto ponerla de nuevo en marcha, porque al ser muy vieja los riesgos se incrementan, pero claro, son beneficios importantísimos para los dueños de las centrales nucleares. Una central amortizada, vendiendo a precio de mercado la electricidad que produce, es un beneficio muy importante. Esperemos, yo creo que no se va a poner en marcha, pero ahí se sigue el pulso. Mientras que en Alemania continúa el cierre paulatino de centrales nucleares y bueno, el fomento de las renovables, y en Japón, como decías, pues no funcionan esas 54 centrales de que dispone. En España se sigue pidiendo que no se amplíe el cementerio nuclear del Cabril y el desmantelamiento del mismo, que también se demanda. La Asamblea Antinuclear propone, pues según esta senda y atendiendo pues a esta nueva concepción, a esta nueva filosofía, a cambiar el camino que puede ser sinónimo pues de creación de empleo y de soberanía energética, ¿no? Lo comentábamos antes, durante el reportaje antes del directo. Parece mentira que algo que según parece nos puede reportar mayores beneficios siga manteniendo ese conflicto de intereses con algunas de las grandes empresas, ¿no? Hay una inercia de todos los que han invertido en las tecnologías convencionales, nuclear o centrales térmicas. Incluso algunas de ellas se han construido muy recientemente, como centrales de gas de ciclo combinado en nuestro país, lo hemos comentado ya alguna vez, y están obteniendo beneficios muy importantes, hasta 3 veces por encima, por euro invertido, 3 veces por encima de la media de las empresas europeas. O señores como el señor Nadal de Iberdrola gana 5 veces más que sus homólogos directivos alemanes, que ya es decir, pero 50 veces más que sus homólogos japoneses, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Y esos son los impulsos que tiene todo este sector, que se niega a aceptar de que entramos forzosamente, sí o sí, entraremos antes, a la medida en que venzamos ante la resistencia, en un nuevo paradigma, en una nueva forma de generar energía que cree eso, soberanía energética, democracia también. Si yo puedo generar mi propia energía eléctrica, no dependo absolutamente de nadie, puedo tomar mis decisiones, no dependo de lobbies económicos, y además tampoco nos veremos abocados a problemas de enfrentamientos militares para conseguir energía barata, como ha ocurrido en Irak, Afganistán, anteriormente en otros sitios, en este caso también, en parte también en Ucrania, ¿no? Con el gas natural que llega, que bombea Gazprom rusa hacia la propia Ucrania y que luego también pasa a Europa. Si queremos esa soberanía, que significa también riqueza económica, creación de empleo, lo hemos comentado también algunas veces, las energías renovables crean 2,7 veces más puestos de trabajo por kilovatio generado que las energías convencionales, y por último son más baratas.
son bastante más baratas. Yo recuerdo, en el 2008 hice un informe sobre cambio climático y energía para la Fundación el CEIPAS, Centro de Investigación para la Paz, de Federico Mayor Zaragoza, en su anuario. Sí. Y en aquel momento, pues, por ejemplo, a Turquía le habían ofrecido, era la última oferta de una central nuclear para Turquía, y aquella central valía unos 12.000 euros el kilovatio instalado, una auténtica barbaridad, y el propio gobierno turco había dicho que no. Son razones económicas también las que están tumbando a todo este tipo de tecnología. Algunas empresas europeas, sobre todo francesas y en menor medida también alemanas, están impulsando algunas tecnologías como las nucleares, algunas empresas, no el gobierno, porque en Alemania hay un movimiento muy importante que se llama Energiewende, que está haciendo esfuerzos muy importantes en energías renovables, en concreto fotovoltaicas, tienen del orden de más de 6 veces todo lo que hay instalado en España, y Alemania no tiene muchísimo más sol, ni mucho menos que el que tiene nuestro país, ¿no? Luego hay otros caminos, y lo que sí ocurre es que hay una propaganda importante por parte de estas empresas dueñas de las tecnologías antiguas para seguir diciendo que son necesarias. Hay que recordar que el país más nuclearizado del mundo es Francia, y la razón fundamental de que porque Francia es el país más nuclearizado del mundo es porque Charles de Gaulle quería tener su propio armamento nuclear. Es el único país de la OTAN que tiene su propio armamento nuclear. El resto lo tiene alquilado, comprado a Estados Unidos, los países de la OTAN. Para eso tenía que descargar sobre la población todo el coste de la generación del plutonio. Incluso plutonio de la central nuclear de Vandellós de España se lleva, el combustible gastado se lleva a Francia para extraer ese plutonio para usos militares, ¿no? Y esa es la razón de que tengamos un país tan nuclearizado, tan cerca, una razón puramente militar, ¿no? Y que luego ha condicionado y va a condicionar también el futuro de Europa. Hablabas, Pepe, de la situación en Ucrania, delicadísima. La periodista canadiense Naomi Klein trasladaba, intentaba que en todo el planeta se conociera esa teoría según la cual plantea que la crisis de Crimea se está instrumentalizando por esa escalada de histeria antirrusa para acelerar en el Congreso el permiso de explotaciones de gas natural licuado en nombre de la ayuda a Europa, y para que ésta no dependa de los combustibles fósiles de Putin, y también para mejorar la seguridad nacional en Estados Unidos. Una vez más siguen siendo actores protagonistas fundamentales empresas, en este caso Chevron y Shell, ¿no? Pero de todas maneras, lo que dice Naomi Klein tiene absolutamente toda la razón. McCain, el aspirante a presidente, está presionando muchísimo a Estados Unidos. De todas maneras, es un bluff. ¿Por qué? Para que el gas del fracking de Estados Unidos llegue a Europa, hay que construir gasoductos y hay que construir estaciones de licuación de gas en los puertos norteamericanos. Eso lleva tiempo, muchísimo más tiempo que la situación de Ucrania y la situación de Crimea, lleva años. Y además los proyectos de ley no dicen que el gas vaya a llegar a Europa, sino que se venderá en el mercado mundial a cualquier país de la Organización Mundial del Comercio, o sea que tiene una trampa evidente. Pero tampoco, lo que está ocurriendo también es que en Estados Unidos hay una estafa también social, y que se exporta a todo el mundo, una estafa social con el fracking. Sí. Por ejemplo, algunos pozos de fracking, al tercer año ya solamente dan la quinta parte de gas. Y sectores financieros importantes están diciendo que el fracking y que el gas obtenido con fracking no es rentable. Solamente será rentable si suben los precios. Luego, si suben los precios, el que tenga ese gas no hará que baje tu precio, con lo cual es una pescadilla que se mueve la cola. O sea, si sube el precio del gas, se podrán explotar los pozos. Si baja el precio del gas, si hay más oferta y baja el precio del gas, dejan de ser rentables. Y en toda la cuenca también, en todas las zonas donde se está explotando un gas de fracking en Estados Unidos, las
pozos más rentables ya están prácticamente explotados. Es decir, los nuevos que se van abriendo, o para mantener el ritmo que quieren de producción, tienen que multiplicar por muchos enteros, por unos cuantos enteros, el número de pozos que ahora mismo estén funcionando. Construir un pozo cuesta mucho dinero. Para luego, si luego a los 3 o 4 años ese pozo no es rentable, bueno, ¿para quién está siendo rentable? Pues está siendo rentable para los inversores iniciales. Claro. Y todos estos que están ahora mismo agitando en Estados Unidos, lo que están es calentando las acciones de estas empresas que han invertido, que tienen inversiones en fracking en Estados Unidos. En la medida en que se genere una esperanza de demanda importante de venta, que también es discutible si son capaces de abastecer o no, porque si abastecen al exterior, aumentará su propia dependencia. Estados Unidos tiene una producción importante, pero también es dependiente. Luego, es todo un juego de artificio, de trileros, de comerciales, de finanzas, para inflar los beneficios de las compañías iniciales y de aquellas que han invertido y que están viendo que tienen problemas, ¿no? Y algún experto ya ha dicho que se tienen que tocar la camisa en las nuevas explotaciones de fracking porque la rentabilidad es muy nula. Si luego lo exportamos esto a Europa, en Europa el territorio, la geología de Europa es totalmente diferente a la norteamericana, y si allí ya tienen problemas, es totalmente falso lo que se estaba diciendo, incluso de creación de empleo, de creación de riqueza, etcétera. Ha habido también otro movimiento en estos momentos en la zona de California, donde se han multiplicado las posibles reservas por 2 o 3 veces las que realmente pudieran existir, que luego hay que verlo en concreto, y se ha visto de que esto no es tan rentable, estas nuevas zonas de explotación. Y que incluso algunos terremotos de las zonas también de California están producidas, algunas están vinculadas al fracking. Y en Europa, vuelvo a decir, la geología es peor. Luego, si allí no es rentable, con una situación de legislación mucho más laxa, mucho más cariñosa con las empresas y menos cariñosa con las personas, en Europa va a ser bastante más complicado. Alguna compañía norteamericana ya incluso ha sido condenada a pagar $3 millones a algunas familias afectadas por fracking en Estados Unidos. Y algunas otras familias tienen firmadas cláusulas de silencio por estar afectados también por el fracking, ¿no? Luego, yo creo, vuelvo a decir, que esto es una burbuja, seguro, con toda seguridad, una burbuja financiera que están intentando insuflar utilizando el conflicto de Crimea y de Ucrania, que también está vinculado, claro, efectivamente también al gas de Gazprom. Y si el mensaje que se intenta trasladar en Estados Unidos es de que el fracking puede ser el puente a la independencia energética, también Grecia ha sido objetivo pues del lobby de presión del gas como solución a su crisis y salida de la deuda. Bueno, en el Reino Unido, ¿no? Sin ir más lejos, la situación que se está viviendo, los consejos locales, que jugarán un papel clave, tienen inversiones de millones de libras, qué casualidad, en empresas que están detrás de este método. Lo revelaba hace muy poco The Independent, y bueno, una vez más se ataca, ¿no?, a la parte más vulnerable de la sociedad, ¿no?, esa deuda en el caso de Grecia, o una situación pues igualmente problemática en el general, ¿no?, del continente. Pero volvemos a lo que anteriormente estábamos comentando. ¿Van a ser rentables las explotaciones de fracking en Grecia o en Gran Bretaña? Yo tengo realmente serias dudas. Podría decir que ya directamente que no. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que se van a generar captación de inversiones importantes, y aquellos que capten las inversiones luego traspasarán, una vez que hayan conseguido los beneficios, todas las empresas. Además, tampoco tenemos demasiada tecnología, tiene que ser tecnología norteamericana la que venga a explotar fracking en Europa, ¿no? Pues van a ser esas compañías las que se van a llevar los beneficios. Si tú quieres construir un pozo, sea rentable o no sea rentable, tendrás que pagar
a quien te construye la plataforma, a quien te construye la perforación, a quien te hace las investigaciones, y esos serán los que se lleven el beneficio. Si luego el pozo es rentable o no es rentable, o si luego se dejan terrenos contaminados y acuíferos contaminados para la población, yo ya me lo he llevado calentito, después me da exactamente igual. Y eso es lo que se está impulsando, es ni más ni menos que una estafa piramidal, en este caso con la energía, ¿no? Yo creo que las personas que nos están oyendo entienden, como ha ocurrido aquí con Forum Filatélico y con otro tipo de empresas similares, lo que es una estafa piramidal, en la que se prometen beneficios a todo un sector muy amplio de la población, pero los únicos que obtienen beneficios son los primeros que han invertido, porque justamente le han sacado el dinero a los que han invertido posteriormente. Y en este caso yo tengo la completa seguridad de que está ocurriendo exactamente igual. Es también ideológicamente transmitir que podemos seguir viviendo con combustibles fósiles, porque no hay problema, porque son inagotables. Y es verdad que son inagotables. Otra cosa es que sean económicamente recuperables para darnos nuestro servicio energético. Vamos a tener petróleo durante muchísimo tiempo, vamos a tener gas durante muchísimo tiempo. El problema es que si yo tengo que invertir un barril de petróleo para sacar un barril de petróleo, estoy haciendo un pan como unas tortas. No me sirve, ¿no? Es lo que se llama tasa de retorno energético. Y esa tasa de retorno energético, en este caso con el fracking, no arrastra índices importantes de rentabilidad energética. Luego, yo creo que, vuelvo a decir, que tiene más que ver con intereses económicos que con intereses energéticos de verdad. Además, también otra cuestión importante, ¿no? Y es que volvemos de nuevo a descargar sobre las generaciones futuras nuestras actividades económicas, nuestros beneficios económicos o nuestros beneficios de nuestro estilo de vida, basadas en combustibles fósiles o en energía nuclear. Si queremos asegurar una vida lo más digna posible a los hombres y a las mujeres que van a venir detrás de nosotros, a nuestros hijos, nuestros nietos, tenemos que abandonar pero muy rápidamente todo este tipo de tecnologías, ¿no? Recordar que en Córdoba también estamos afectados por esta tecnología. Bueno, Córdoba y Andalucía, en concreto en la provincia de Jaén, y digo importante porque si en Jaén, donde ya hay, si yo ahora mismo mal no recuerdo, me parece que hasta 5 permisos ya de explotación, las 2 cuadrículas Ulises y las de Ilmife en Jaén, ya están autorizadas la investigación, y se pusieran en marcha, hay que tener en cuenta que es la cuenca, la alta del Guadalquivir, y la afeccionada a los acuíferos en esa zona tendría consecuencia en toda la cuenca del Guadalquivir. Nosotros estamos un poco más abajo. Y Córdoba también, hemos tenido suerte porque había agua arriba de Córdoba capital, teníamos 3 cuadrículas de investigación, una se llamaba Porcuna, que hubo un desistimiento porque la duquesa de Alba era dueña de los terrenos sobre los que se asentaba y hizo alegaciones, y curiosa, esto también es un indicador importante, sí, porque si la duquesa de Alba viera que eso es un negocio, no hubiera hecho alegaciones, al contrario, hubiera entrado en el negocio, ¿no? Claro. Esta cuadrícula de este permiso de investigación eran de una filial de Repsol. Después teníamos otra, Adamur y el Carpio, más cercanas ya a Córdoba, y que en noviembre del año pasado Ripsa, la empresa esta subsidiaria filial de Repsol, ha desistido también. Sin embargo, tenemos 2 que son un dogal para la ciudad de Córdoba y se llaman Lola 1 y Lola 2, tienen un nombre de mujer, que afectan pues en un territorio mayor para que se entienda cuánto abarcaría, serían más de 80.000 hectáreas, y eso significa más de 80.000 campos de fútbol en el entorno de la ciudad. Afectaría al municipio de Córdoba, al municipio de Fernán Núñez, hasta Écija, si vamos barriendo el Valle del Guadalquivir desde Córdoba, desde el municipio de Córdoba,
toda la Carlota, todos estos van a estar, San Sebastián de los Ballesteros, van a estar todos afectados por esta petición que la ha hecho otra empresa, se llama Oil and Gas Capital, pero que ahora mismo está todavía pendiente de aprobación. Esperemos que no, porque la tecnología del fracking es una tecnología muy agresiva, muy agresiva. Y por eso, pues desde ECUO lleváis ya mucho tiempo realizando diferentes campañas, como por ejemplo charlas por municipios como Adamuz, que has mencionado, o Fernán Núñez, reclamando que se extienda ese perímetro del territorio libre de fracking, actividades de fracturación hidráulica que ya han sido rechazadas por la propia Diputación, que bueno, se sumaba a esa declaración, o por ayuntamientos como el de Montoro o Palma del Río. Ahora es más que necesario, ¿no?, que la Junta de Andalucía pues se una a este compromiso, aunque el año pasado pues no aprobara ese proyecto no de ley sobre la prohibición de las técnicas de fracking en territorio andaluz. Esto sí se sigue denunciando desde ECUO e incluso bueno, pues también se aludía ya hace un tiempo a las autorizaciones concedidas, ¿no?, por esta administración, ¿no? Sí, esperemos que se hagan firmes las declaraciones de la cordobesa también, consejera de Medio Ambiente, donde ha declarado públicamente que impulsaría la prohibición del fracking en Andalucía. Si bien es verdad que la actual legislación va a dejar esto en manos del Gobierno central, pero no estaría mal, al contrario, que creara el Gobierno andaluz un conflicto de competencias, por muchas razones. Una, porque van a poner en serio riesgo nuestros acuíferos y nuestro abastecimiento de agua de las ciudades y agrícolas. Dos, porque ese mismo territorio utilizado para colocar energías renovables, crea más puestos de trabajo y produce a la larga mayor cantidad de energía, incluso comparándolo con los mejores pozos, que las mejores perforaciones de Estados Unidos. Habría que decir también que además también se crearíamos empleo local, bajaría nuestra dependencia energética y por tanto el dinero que sale de Andalucía por costes energéticos, que son importantes. Andalucía depende en el 90% de la energía externa, o sea, por cada 10 unidades de energía que utilizamos los andaluces y las andaluzas, 9 vienen de fuera y tenemos que pagarlas. Si generamos aquí nuestra propia energía, pues esto lo tendríamos solucionado. Y alejaríamos también otros riesgos, por ejemplo, el riesgo de sismicidad. Hay que tener en cuenta que la tecnología del fracking supone perforar a unos 2-3 kilómetros de profundidad, luego abrir cada pozo. En cada plataforma puede haber 6 pozos, cada pozo a su vez debajo de tierra perforaría también 3, 4, 5 o 6 en galería en horizontal, kilómetro y medio. A continuación se provocaría una explosión para liberar burbujas, pequeñas burbujas de gas, y todo eso además se hace utilizando también grandes cantidades de agua a muy alta presión, a muy altísima presión, y sustancias tóxicas, sustancias que generan cánceres, afectan a los riñones, afectan a la piel, al aparato digestivo, etcétera, ¿no? Y el riesgo es patente. Ahora, este año ha habido inundaciones en Estados Unidos, en Colorado, y estas inundaciones han provocado que las balsas de agua contaminadas en las zonas de fracking hayan extendido por todos los ríos y por todos los suelos de Colorado esas sustancias radioactivas, afectando también a las personas y a los cultivos y a la ganadería de esta zona. Luego, es una técnica con unos niveles de riesgo importantes, sin beneficios ambientales ninguno, sin beneficios económicos para la población absolutamente ninguno. Además hay que tener en cuenta también que, a diferencia de Estados Unidos, en España el subsuelo es público. Luego el sitio sobre el cual se asienta una instalación de extracción de gas natural con tecnología de fracturación hidráulica
no va a reportar beneficios para los dueños del suelo, al contrario, va a tener problemas. Además, también hay que construir carriles para el transporte de camiones pesados para las propias instalaciones y para los materiales utilizados en las instalaciones. Luego va a ser un desastre económico también para los dueños de los suelos, que se van a ver afectados. Vuelvo a repetir, en Estados Unidos tú puedes vender tu suelo, pero aquí te lo van a expropiar al precio que te diga el gobierno, sin capacidad de respuesta, ¿no? Así que esperemos también que seamos capaces de evitar esta tecnología que no da beneficio a nadie, nada más que a una minoría que se enriquecen contando cuentos de la lechera en la que solamente ellos salen beneficiados, ¿no? Consecuencias irreversibles y bueno, la propia actividad sísmica, ¿no? También nos acordábamos de lo que está pasando en Rumanía. Es curioso que después de que fuera una decisión del gobierno de utilizar el 70% del territorio, sin contar evidentemente con la ciudadanía para ello, con la opinión de otros grupos, y eso sacaba además a la calle el mes pasado en más de 60 localidades, provocaba diferentes movilizaciones que han tenido su repercusión. Más allá de Rumanía incluso, es la propia Administración central la que ahora está recomendando a las familias que se trasladen. El problema es el que es, ¿no? Que las menos pudientes no pueden, por supuesto, hacer esa mudanza y, bueno, en muchas ocasiones ni siquiera comprar agua embotellada, y es que pues se está dejando de beber ese agua que ha cambiado de color, que ha cambiado de gusto, y están muriendo incluso animales, ¿no? Por culpa de esta extracción hidráulica, ¿no? Sí, y además lo que ocurre es que se sabía, además hay informes oficiales de la Unión Europea donde alertan de esta tecnología. El problema que tenemos en Europa es que no hay una política energética común. Y no solamente no hay una política energética común, sino que también se está discutiendo en estos momentos un tratado de forma secreta prácticamente, porque no hay debate social, un tratado de cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea de libre comercio, en donde por ese tratado se va a aplicar en Europa o en ambos sitios la misma legislación. En Europa tenemos una legislación más protectora de la ciudadanía y más protectora del medio ambiente que la que tienen en Estados Unidos. Y si ese tratado sale adelante, pues toda la protección de Europa quedaría en papel mojado, y empresas de fracking norteamericanas podrían estar operando en la península ibérica, en España, sin ningún tipo de problema, porque crearles oposición contravendrían los acuerdos internacionales entre Europa y Estados Unidos, o algunas otras cuestiones también. Estamos hablando de este caso, pero por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza para engordar artificialmente a los terneros, se utiliza clenbuterol para que poco antes de matarlos tengan una gran cantidad de agua y aumenten el peso, y por tanto se hace un fraude alimentario, y también tanto en el peso como en las sustancias químicas a los consumidores. En Europa está prohibido el clenbuterol. Si este acuerdo sale adelante, pues aquí ya también se puede vender carne con clenbuterol, ¿no? Estafando a la población. Luego, en España también comienzan a haber movilizaciones importantes en la zona, sobre todo aquí muy cerquita, en Jaén, porque ya hemos comentado anteriormente que había 5 permisos concedidos, y ha habido una gran cantidad de seísmos que podrían estar relacionados con la investigación en esta zona. Hace no llegará un mes, ha habido una concentración en Jodar de más de 5.000 personas pidiendo que se paralicen las autorizaciones que tenemos en la provincia de Jaén. En Cantabria, en País Vasco y en otros sitios también está habiendo también una contestación importante. Y el día 14, toda una serie de plataformas antifracking de todo el Estado van a intentar arrancar a los partidos de nuestro país, partidos parlamentarios, un acuerdo para que se prohíba el fracking por decisión del Gobierno, del Parlamento estatal. En el caso de las próximas elecciones se prohíba
la actividad de fracking en nuestro territorio, lo mismo que está ocurriendo también en otros países de Europa, ¿no? Movilizaciones cada vez más multitudinarias, como la que tenía lugar el 19 de abril en Soto Palacios, que unía a muchas personas bajo el lema de Burgos contra el fracking. Como decimos, esa lucha continúa. Se pide, entre otras demandas, la prohibición, pues por ley, por supuesto, de la fracturación hidráulica para la explotación de hidrocarburos no convencionales, incluido el gas de esquisto, como bueno, se está haciendo en esas movilizaciones en Rumanía, así como la transparencia, porque claro, este es otro problema. El fracking, en su modalidad más agresiva, se está produciendo a escondidas, tanto en explotaciones clásicas de petróleo y gases, pues para incrementar la productividad, como en las explotaciones del Mar Negro sin ningún tipo de estudios de impacto, ¿no? Aún ya dando por hecho, ¿verdad?, que los estudios de impacto nos dan relativa seguridad, ¿no? Sí, y bueno, y apuntalando un poquito esto, en el Valle del Guadalquivir tenemos autorizaciones de extracción de gas convencional. Ya. Sí, sí. ¿Qué significa esto? Pues que con pocas dificultades estas extracciones de gas convencional, el gas convencional se hace en terrenos donde las rocas son muy porosas y abunda mucho el gas. Hay que recordar que en la zona donde se extrae el gas de esquisto, el shale gas o el gas con tecnologías de fracking, lo que hay son minúsculas partículas y por tanto hay que reventar el suelo bajo tierra para que se libere ese gas, ¿no? Entonces, transformar esas instalaciones, esas autorizaciones de extracción de gas convencional en zonas que se suponía también originariamente que eran rentables y que no lo son porque el hecho es que están ahí, están paradas, transformarlas en con esta otra tecnología podría ser posible con bastante facilidad. Luego también tenemos que estar atentos a esa transformación, ¿no? Y que en muchos sitios se está haciendo. Si tú estás perforando, si luego aprovechas la perforación que tienes para luego hacer perforación horizontal y luego a continuación fracturar. Vamos a recordar que fracturar es crear explosiones con agua a presión, incluso con explosivos también bajo tierra, ¿no? Esto también es importantísimo por la cuestión de la cuestión sísmica, porque en España hemos tenido un episodio de sismicidad muy importante en Murcia, donde se ha demostrado que el terremoto de Lorca, la intensidad y el lugar en que ocurrió, es verdad que sí puede haberse producido ese terremoto, pero la intensidad tan grande del terremoto y el lugar que ocurrió era debido a la extracción de agua para los riegos de las huertas de Lorca, de la agricultura intensiva de la zona. Y aquí únicamente lo que hemos hecho ha sido vaciar en parte el suelo de agua, y provocando una compactación del suelo. Imaginemos que, a diferencia, con esta tecnología lo que hacemos es prácticamente dejar en la corteza, la parte más arriba de la corteza terrestre, el suelo que pisamos, dejarlo en una situación totalmente inestable, de materiales sueltos debajo de nuestro suelo. Pues hay que tener en cuenta la importancia, el riesgo que se corre, no solo por el impacto en la contaminación de acuíferos, también pues, los accidentes durante el propio proceso y por no hablar de la emisión de esos gases de efecto invernadero. Bueno, pues Pepe, ha sido, pues como siempre, interesantísimo escucharte. Este tema, por desgracia, va a seguir estando de actualidad, así que tendremos ocasión de seguir pues poniéndonos al día sobre el fracking y otras cuestiones contigo, si nos acompañas en otra entrega próximamente de nuestra sección En Verde. Encantado de volver aquí. Muchísimas gracias, Pepe.